La niña de 6 años preguntó en voz baja, «Mamá, ¿ya llegamos a Estados Unidos?» La respuesta llegó con lágrimas en los ojos y voz entrecortada. «Casi, mi amor». Pero allí, en ese instante, la frontera no parecía un sueño, parecía el fin. La arena del desierto ardía, el olor a polvo se mezclaba con el sudor y el sonido que llenaba el aire era uno solo, el llanto de una familia que lo dejó todo atrás y solo encontró dolor. Me llamo Vicente. Tengo 70 años y 3 décadas de vida en la frontera, en la memoria. He visto gente llegar, gente partir, he visto esperanza y desesperación, pero algunas historias dejan huella, algunas historias se quedan grabadas, y la que estoy a punto de contarles todavía me conmueve. Si has llegado hasta aquí, no te des la vuelta. Comenta, comparte, suscríbete al canal. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas, es un retrato fiel de lo que ocurre cuando los sueños se cruzan con la brutalidad de la frontera. Esta historia comienza en un frío amanecer en el desierto, cuando el mundo entero de una familia cabía en 3 mochilas y 2 manos fuertemente agarradas. Y lo que se suponía que sería un nuevo comienzo, se convirtió en un trauma. Era octubre de 2021. La travesía se realizaría por una ruta poco vigilada, entre San Luis Río Colorado y Yuma, Arizona. El cielo aún tenía estrellas, pero el viento ya azotaba. El desierto era una masa silenciosa y oscura, con tierra agrietada y rocas afiladas que lastimaban los pies a cada paso. Los arbustos bajos se mecían ligeramente. El olor a tierra seca, sudor y miedo impregnaba el aire. Y en medio de todo estaban ellos, Alejandro, su esposa Teresa y Luna, de 6 años. Alejandro había sido camionero en Ciudad de Guatemala, trabajador, honesto pero amenazado. Una vez se negó a pagar un soborno a un policía vinculado a una pandilla local. Al mes siguiente le prendieron fuego a su camión. Una semana después, Luna encontró un sobre con una bala y una foto suya dentro. Lo supieron, o huían, o alguien moriría. Vendieron su casa. Teresa dejó el salón de belleza donde trabajaba. Se llevaron solo lo que cabía en sus mochilas. La más especial era la de Luna, rosa con un unicornio brillante. Dentro había una muñeca de trapo y una carta que había escrito: «Quiero estudiar, jugar y vivir en un lugar seguro con mamá y papá». Durante días cruzaron pueblos, se enfrentaron a autobuses abarrotados y pasaron noches sin dormir. En sus recuerdos, aún recordaban los domingos en casa, con tortillas al fuego y vecinos riéndose en la puerta. A la pequeña Luna le encantaba bailar en la sala y Alejandro siempre aplaudía al ritmo. Teresa sonrió y dijo: «América amará a nuestra bailarina». Pero ahora caminaban en silencio. Solo se oía el sonido de sus respiraciones y sus pasos en la arena. El coyote que los guiaba era experimentado, hablaba poco y caminaba rápido. Dijo que la frontera estaba despejada, que debían seguir adelante sin mirar atrás. Teresa, ya agotada, le susurró a Alejandro: «Todo saldrá bien, ¿verdad?». Él le tomó la mano y respondió con suavidad: «Todo saldrá bien, confía en mí». Pero algo en su expresión decía lo contrario. Su mirada era dura, como si percibiera que el sueño albergaba más espinas que promesas. A cada paso, el frío aumentaba, y con él, la tensión. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, y eso significaba riesgo. Cuanta más luz, más probabilidades había de ser visto. Alejandro miró a su hija con los labios agrietados y los ojos pesados. Y fue en ese momento que oí un ruido en la radio de uno de los agentes. Estaba allí, en una base de vigilancia móvil, cuando llegó la alerta: movimiento sospechoso, un posible cruce en grupo, rumbo al noreste. Y allí, el camino de la familia, a punto de reiniciarse, empezó a desmoronarse. El primer helicóptero apareció de repente. El sonido de sus aspas, surcando el cielo, sobresaltó a Luna, quien se aferró con fuerza a su mochila. Alejandro gritó: «¡Corre!
Date prisa. El coyote aceleró, pero el grupo ya era visible. La luz de una torre de telefonía móvil los alcanzó. Se oyeron gritos. ¡Para! ¡Para! Fue entonces cuando todo empezó a derrumbarse. Teresa tropezó con una roca y cayó de rodillas. ¡Levántate!, tiró desesperado, pero su pierna sangraba, la niña lloraba, y el coyote desapareció en el bosque, abandonando a todos allí. «No nos dejes, está herida, mi hija está aquí. Por favor, por favor». Llegaron los agentes, con armas, escudos y órdenes rápidas, sin diálogo, sin empatía. «Manos en la cabeza, arrodillarse». La desesperación se dibujaba en sus rostros. Teresa temblaba. Alejandro intentó cubrir a Luna con su cuerpo. Ella sollozaba, apretando la muñeca contra su pecho. «Mami, tengo miedo». Teresa la besó en la frente. «Cierra los ojos, hija. Ya pasará, ya pasará». Mientras los agentes revisaban las mochilas, Alejandro intentó explicar en español. «Somos familia. Huimos de la muerte. Solo queremos seguridad». Pero nadie escuchaba. Uno de los agentes pateó la mochila de Luna y algo se cayó. Su colorida carta escrita a mano. Uno de los hombres la pisó sin darse cuenta. Alejandro se agachó y la recogió con cuidado. Pero sus ojos ya estaban nublados por la ira y la impotencia. El contraste era evidente. El día anterior cenaban en una estación de policía en México, riéndose del acento de Luna, mientras intentaba imitar el inglés. «Hola, mami». Ahora estaban arrodillados en el suelo, rodeados, tratados como criminales. Teresa apenas podía mantenerse en pie. Luna no podía parar de llorar. Y yo lo vi todo. Estaba allí, cerca de la patrulla. Vi el momento en que Alejandro empezó a gritar: «Es solo una niña. Tiene 6 años. 6 años». Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. Uno de los agentes se acercó y anunció secamente: «El padre será separado, será deportado de inmediato. La madre y el niño irán a otro centro». Alejandro se puso de pie de un salto. «¿Qué? ¡No! Somos una familia, juntos, juntos». Y el tiempo se detuvo. Alejandro estaba esposado. Teresa corrió hacia él, intentando detenerlo. Luna se interpuso entre ellos, gritando desesperada: «¡Papá, no!». Los agentes la apartaron. Alejandro cayó de rodillas, con las manos entrelazadas a la espalda. Tenía la cara en el suelo. Lloró, pero ya no gritó. Simplemente repetía: «Mi hija, mi hija». Teresa abrazó a Luna con fuerza, pero la separación era inevitable. La decisión ya estaba tomada. La mochila rosa cayó al suelo. La carta se escabulló de nuevo. La muñeca quedó atrás. Luna gritó: «¡Mi papá! ¡Mamá! ¡Mi papá!». Los agentes intentaron seguir el protocolo, pero sus rostros ya no podían ocultar la incomodidad. Uno apartó la mirada, otro se secó el sudor de la frente sin parar. «Por favor, no me quiten a mi marido. Por favor, por el amor de Dios, mírala. Es solo una niña». Pero las órdenes eran claras. Subieron a Alejandro a la patrulla. Llevaron a Teresa y Luna a otro vehículo. Y yo me quedé allí, en medio, indefenso. Vi cómo se alejaba la patrulla, con Alejandro todavía mirando por la ventana trasera, con la mirada fija en su hija, que gritaba su nombre: «¡Papá, espérame!». Y entonces, silencio. Ese silencio que queda después del grito, el vacío que queda cuando lo roto ya no se puede recomponer. Teresa sostenía a Luna en sus brazos dentro de la camioneta. La niña temblaba tanto que parecía tener fiebre. Su cartita estaba arrugada en las manos de su madre. «Aún así, le vas a dar esto a tu papá, ¿de acuerdo? Prométeme que lo guardarás». Estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Y aún oigo el sonido de las cadenas en las manos de mi padre. Aún veo el polvo que se levantaba en el desierto mientras los vehículos desaparecían por la carretera. Fue una separación hecha en segundos, pero el trauma perdurará por generaciones. Horas después, Alejandro ya estaba en una celda fría del lado mexicano. A Teresa la llevaron con Luna a un albergue en Estados Unidos.
Nadie sabía si habría alguna posibilidad de revertir la separación. En el albergue, Luna no comió, no habló. Tenía la mirada perdida, abrazada a su mochila vacía. La muñeca quedó abandonada en el desierto, y la carta, rota por los bordes, seguía arrugada en el bolsillo de su madre. Teresa preguntaba todos los días: ¿ya sabes de mi esposo? Y todos los días la misma respuesta: todavía no. El desierto les había arrebatado más que la libertad. Les había arrebatado la promesa de un nuevo comienzo juntos. Lo habían dado todo por un sueño, pero lo que encontraron en la frontera fue solo dolor. Dolor y un silencio que nadie podía consolar. Me quedé allí un rato viendo cómo se asentaba el polvo y pensé: los sueños no mueren cuando alguien se marcha, mueren cuando un niño llora por su padre y nadie responde. Si esta historia te conmovió, no la dejes morir en silencio. Dale me gusta a este video, comenta abajo y compártelo con alguien que necesite saber la verdad sobre la frontera. Y si puedes, envíalo por WhatsApp. A veces es a través de un mensaje que el mundo empieza a cambiar. He visto mucho en esta vida. He visto amanecer sobre senderos que nadie debería recorrer. He visto niños durmiendo en brazos de madres que no sabían si sobrevivirían al día siguiente. He visto hombres, antes fuertes y orgullosos, llorar como niños porque ya no podían proteger a sus hijos. Y he visto fronteras que no estaban hechas solo de muros y vallas, estaban hechas de desprecio, silencio y burocracia. Y por eso sigo aquí, contando, recordando, porque olvidar sería condonar. La historia de Alejandro, Teresa y Luna no es rara, es común, más común de lo que se cree. Lo raro es que alguien se detenga a escuchar, lo raro es que alguien se preocupe. Cada semana, familias se separan, niños lloran por padres que nunca regresan, documentos fríos deciden destinos apasionados de amor y miedo. Vidas se amontonan en hojas de cálculo, sueños tratados como carga. A las personas se les etiqueta como ilegales, como si la existencia tuviera un código de barras. Vivimos en una época donde es fácil deshumanizar a los demás, sobre todo si esa persona viene de lejos, habla diferente y lleva todo en una mochila rota. Pero cuando miras a los ojos de una madre arrodillada en la tierra, suplicando que no le arranquen a su hija de los brazos, todo cambia. Entonces comprendes que esta historia podría ser la tuya, podría ser la mía, porque nadie está tan seguro como para no verse obligado a huir un día. Alejandro solo quería vivir. Teresa solo quería criar a su hija con dignidad. Luna solo quería jugar con su muñeca en paz, sin miedo a los disparos ni a perder a su padre. Pero al llegar a la frontera, solo encontraron dureza, reglas confusas, puertas cerradas, voces que les decían que se callaran y gente que decía: no es nuestro problema. ¿Cómo no iba a serlo? ¿Cuándo dejó de preocuparnos el dolor ajeno? A veces me preguntan: ¿por qué sigues recordando todo esto? Porque si yo lo olvido, ¿quién lo olvidará? ¿Quién dirá que hubo una niña llamada Luna que dibujó una cartita para dársela a su padre en su primer día de clases en Estados Unidos? ¿Quién recordará que su padre no estaba allí para verla? ¿Quién recordará la muñeca que yacía en el desierto, sola, mientras el coche patrulla desaparecía entre el polvo? Esta historia, como tantas otras, seguirá desarrollándose si nadie escucha, si nadie se alza, si nadie alza la voz. La frontera no es solo un lugar físico, es una línea donde la humanidad se pone a prueba a diario. Es el espacio donde el mundo decide quién merece vivir con dignidad y quién debe esperar, o peor aún, rendirse. Y mientras esta línea siga separando a padres de sus hijos, mientras siga silenciando voces inocentes, no será una barrera de seguridad, será una cicatriz abierta. No me queda mucho tiempo. He vivido suficiente. He visto amanecer en más desiertos de los que debería. Pero si algo puedo hacer, es recordar, es hablar,
es nombrar el dolor que el mundo intenta borrar, porque estas historias no son estadísticas, tienen olor, sonido, rostros, lágrimas, respiran, gritan, y mientras alguien las cuente, nunca morirán. Y por eso te pido que no cierres los ojos, no des la espalda. No pienses que esto no te concierne, porque en el fondo todos estamos hechos de la misma materia, carne, esperanza y amor, por quienes llamamos familia.